Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan ahí? Voy a empezar a grabar el día de hoy. Ahora, disculpen que de verdad ni siquiera me dio chance para poder subirles ahí la presentación. Ahora las voy a subir. Pero las voy a compartir ahorita en el escritorio para que lo veamos juntos y luego de una vez aclararles que tampoco hay ejercicio práctico ahora. Lo que hay es una práctica como tal, y sí les pediría que igual lo trabajemos en grupos y intenten resolver esa práctica, y lo que sí quedaría es una tarea más bien para la próxima, que ahora también la voy a colocar y sería para entregar cómo ha sido la dinámica, ¿verdad? De hoy en 8, sí, Perdón por dígame. interrumpirlo, pero esa práctica a la que usted está hablando no se entrega. No, esa práctica no se entrega, correcto. Ok. No se entrega. Pero sí me interesa mucho que la hagan ahora, ojalá durante la sesión todavía, como lo hemos venido haciendo con ejercicios prácticos también, y que me comenten si tienen dudas. Ahora les voy a subir para esa práctica, aquí durante la clase les voy a subir un archivo Excel, y con base en ese, habría que hacer esa práctica que tenemos ahí, y les quedaría una tarea para hoy en 8. Entonces, así es de entrega en el espacio ahí que voy a poner en el aula virtual. Pero, entonces, para eso voy a contarles un poco lo que nos toca ver hoy, que son hablar de distribuciones de probabilidad, el concepto de distribución de probabilidad para variables discretas. Bueno, voy a compartirles escritorio. Disculpe, Sí, yo sí, tengo una consulta. Es adelante. que ahí estuve tratando de repasar los temas, Sí, que a mí me gusta ver las sesiones que usted graba, y la sesión sí. 7 no la subió, entonces para ver si de casualidad la podría subir cuando tenga un chancecito. Las 7 de las de series de tiempo, Paola, eso, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, Esa no la disculpen, subí. sí, perdón, no me había percatado que no había subido. Gracias más bien Gracias, por más bien. recordarlo. Ahora la subo, sí, muy amable. Ok, listo, aquí vi tu comentario, Valeria, todo en orden. Bueno, voy a compartirles escritorio entonces para que hablemos del tema de distribuciones de probabilidad. También estaba viendo tu comentario, Estefano, todo en orden. Ahora te actualizo. Ok. Vamos a conversar entonces sobre variables aleatorias discretas. Entonces recuerden, concepto de variable aleatoria. Habíamos hablado ya de variables, ¿verdad? Cuando trabajamos con nuestras bases de datos, por ejemplo, una variable era cuánto gastaba la persona en el producto que nosotros habíamos elegido para nuestra encuesta, cuánto gastaba en colones, ¿verdad? O cuántos mililitros, o cuántos gramos, o kilogramos, o unidades inclusive, ¿verdad? Algunos habían planteado cerveza, por ejemplo, ¿verdad? Cuántas unidades tomaban por semana. Cada una de esas características de las personas le llamábamos variables, ¿verdad? ¿Por qué se llamaban variables? Porque son características que varían de una persona a otra. Una persona dice que toma una cerveza, algunos otros tomarán 2 o 3, unos toman solo el fin de semana, otros tienen la costumbre de tomarla también de pronto en algún día durante el almuerzo, entre semana, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que genera esa variabilidad, ¿verdad? Que es propio de que sea una variable. Ya habíamos conversado sobre ese concepto. Ahora le estamos poniendo como esta distinción adicional de llamarles aleatorias, y el tema aleatorio, como hablamos un poco la vez pasada, cuando hablamos sobre los experimentos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo realizo un experimento y lanzo una moneda o lanzo un dado, cuando son juegos de azar, por ejemplo,
o tiro unas cartas sobre la mesa cuando juego póker o blackjack o alguno de estos casos que hablábamos, el resultado de lo que voy a observar es incierto, ¿verdad? Es no controlable, ¿verdad? No es pronosticable con exactitud y no es controlable. Permítame ver, ahí está con un comentario. Listo, don Daniel, también aquí lo vamos a registrar. Gracias por avisar. Ok, entonces, les decía que eso es ahora lo que, digamos, adicionalmente se agrega, ese tema ese de ser aleatorias, ¿verdad? O sea, cuyo resultado no es perfectamente predecible y no es controlable tampoco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que distingue a variables aleatorias. Y hoy, en particular, vamos a hablar de un tipo de variables aleatorias que son las discretas. Y el concepto de lo que es discreto, en contraste con lo que es continuo, ustedes ya lo habían visto, ¿verdad? También. Entonces aquí estamos como combinando ciertas piecitas de conceptos que ya habíamos conversado. Recuerden que lo que llamamos discreto, ¿verdad? Variables discretas son aquellas cuyos resultados, cuyos posibles valores, observaciones que se pueden realizar son contables, son finitas, ¿verdad? O sea, no puede ser cualquier cantidad infinita de valores que pueda asumir, sino cierta cantidad finita, ¿verdad? Entonces hablábamos que típicamente este tipo de variables son cuando se trata de conteos, ¿verdad? De cantidades, cantidad, digamos, de cantidad de temas, de unidades enteras, ¿verdad? Casi siempre. Por ejemplo, cuántas cervezas consumió en la semana. O, por ejemplo, cuántos empleados tiene la compañía, ¿verdad? O cuántos días han pasado desde que contactaron a ese cliente, ¿verdad? Algunos de los ejemplos que ustedes han manejado en sus encuestas o que inclusive en el examen parcial pasado, por ahí también se utilizó. Ustedes ahí distinguieron bien que esas eran variables discretas. Entonces aquí vamos a hablar de justamente esos tipos de características que podríamos observar en una persona, un experimento cualquiera que estemos realizando. Entonces, veamos. Nada más para aquí igual recordar eso, las discretas son las que asumen una cantidad finita de valores, variables de conteo o inclusive puede ser variables categóricas como sí o no, ¿verdad? Y luego las continuas que son normalmente de medición, ¿verdad? Al contrario de las discretas, aquí no se trata de conteos, sino algo que mido. Puedo medir el tiempo, puedo medir una cantidad física, ¿verdad? Como es el peso, ¿verdad? O el litraje de algo. La cantidad de valores que pueda asumir solo dependen en realidad de la precisión del instrumento de medición, ¿verdad? O sea, puede ser que la pesa que yo estoy utilizando, la balanza, solo me reporte kilos enteros, entonces pareciera que es una variable discreta, pero es porque la balanza no me da más precisión. En realidad el peso, por su naturaleza, sí es una variable continua o el tiempo, o cualquiera de estas variables que ustedes también habían indicado correctamente en las prácticas y en el examen, ¿verdad? Entonces, nada más para tener esa distinción, que aquí vamos a hablar de estas que están marcadas en verde del tipo discreto. ¿Por qué también es importante hacer esa distinción acá? Es lo que vamos a seguir hablando ahora. Yo les decía desde el inicio que es importantísimo el poder diferenciar y el poder decir de qué tipo de variable estamos hablando, porque de eso dependía, en la parte de estadística descriptiva, dependía el tipo de gráficos o el tipo de cuadros, el tipo de resumen que yo pudiera hacer de esa información. Y en este caso, cuando hablamos de probabilidades, o sea, en estadística inferencial, cuando me interesa esto de hacer alguna estimación a la población, una estimación para el futuro, también depende si esas variables son discretas o son continuas. Entonces, ahí es donde va a ser clave hacer esa primera aclaración y tener
nosotros muy presente de qué estamos hablando. Un ejemplo de esto, el clásico ejemplo, ¿verdad? Que hemos estado trabajando desde que empezamos a hablar de probabilidad, es cuando lanzo un dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo acá? Esto es la P de Y, o sea, la probabilidad de observar un valor Y. ¿Qué es Y? Aquí, el número de puntos, como dice acá, ¿verdad? El número de puntos que observo en el dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tengo 6 posibles resultados. Y noten cómo están representadas esas probabilidades aquí, esa función, ¿verdad? Es una función, P de Y. ¿Qué es lo que hacía una función? Nada más para tener eso también, recordarlo correctamente, de aquellos tiempos de, ya sea algún curso que nos haya tocado en la misma universidad o ya sea en el colegio, ¿verdad? Puede ser ambas cosas, ojalá, entonces lo van a tener más presente y más fresco todavía. La función lo que me dice es una regla de asignación, ¿verdad? Dependiendo lo que yo observe aquí, qué valor de Y tenga yo acá en el eje horizontal, así me va a decir cuánto es la probabilidad de observar ese valor. Entonces, en este caso, decíamos que la probabilidad de observar estos valores es constante. Para 1 es un sexto, para 2 es un sexto, para 3 es un sexto, etcétera, hasta el 6, ¿verdad? Para todos es una misma probabilidad igual a un sexto. ¿Cómo se determinaba esta probabilidad? Decíamos 1 entre la cantidad de posibles resultados. Entonces sabíamos que es 1 de 6 posibles resultados. Si hubieran sido un dado de 8 caras, ¿verdad? O de lo que ustedes quieran, así iba a ser entonces 1 entre n posibles resultados. Por ejemplo, es una que llamamos la distribución, es una distribución de probabilidad uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque todos los valores de Y, todos estos 6 valores tienen la misma probabilidad. Es típico encontrarse esto en eventos que son de juegos de azar, ¿verdad? Que son igualmente probables por su naturaleza. Digo por su naturaleza porque vamos al casino esperando que nadie nos haya sesgado, ¿verdad? O nadie nos haya jugado sucio con el dado, sino que realmente tenga la misma probabilidad para todos los eventos. Eso es una variable discreta. ¿Dónde se denota en esta distribución o esta forma de representarlo gráficamente que esto es una variable discreta y no continua? Esto es importante, compañeros, compañeras. Porque entre los valores, como ustedes ven acá, entre el 1 y el 2 no hay ningún valor superior a 0. O sea, lo que me indica aquí es, si usted está tratando de evaluar la probabilidad de obtener un 1,3 o un 1,8, la probabilidad es 0. Usted no puede obtener un valor quebrado entre 1 y 2, ni entre 2 y 3. Entonces, por eso es un bastón aquí, si quieren, digamos, un tipo bastón aquí para arriba que indica dónde termina exactamente un sexto, 2 en un sexto, 3 en un sexto, etcétera. De tal forma que queda claro que entre los valores no hay ninguna posibilidad de obtener algo en medio, ¿verdad? Entonces, eso es su naturaleza discreta, ¿verdad? No hay posibilidad de tener digamos, no hay una infinidad de valores posibles entre dos valores enteros. Entonces, efectivamente, ese sería un caso de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al contrario, verdad? Si yo aquí dijera, imaginémonos que estamos trabajando con una distribución de probabilidad. Ahora lo que tengo aquí en el eje es X es la edad, ¿verdad? La edad de los estudiantes. Entonces, supongamos que en un grupo yo le pregunté a la gente su edad a cada una de las personas y observamos valores, ¿verdad? 17, 18, 20 y así la persona con más edad llegó hasta los 30 años y la de menor edad entonces a los 17 años. ¿Verdad? Estudiantes, aquí en un grupo, estudiantes como ustedes, ¿verdad? De un curso de estadística instrumental. Entonces, tengo de 17 años hasta 30 años en la realidad y da la casualidad que en el punto de 24 años, que está indicado acá,
no había ninguna persona. No hay ninguna persona que me dijo que tenía 24 años. Entonces, cuando yo reportaba los resultados desde un punto de vista de estadística descriptiva, o sea, cuando yo, imaginémonos que yo le pregunto a las personas esto y hago una tabla, ¿verdad? En la que indico que 17 años dijeron 3 personas, 20 años dijeron 5 personas, etcétera, hasta llegar a los 24, que desde el punto de vista de estadística descriptiva, tocaba decir que tenía 0 personas, ¿verdad? Y en 30 años había una persona. Esa era la forma de mostrar la distribución de esos valores, ¿verdad? Una distribución de frecuencias. ¿Qué pasa en este caso? ¿O qué es lo que nos interesa ahora que estamos tratando de hacer inferencia? Recuerden, no solo estamos trabajando con mi muestra, sino que quiero utilizar mi muestra para inferir algo sobre la población. La pregunta concretamente en este caso para empezar es el hecho de que en mi muestra no haya habido ni una sola persona que tenga 24 años hace que sea imposible observar una persona de 24 años en la población de estudiantes. ¿Qué dirían ustedes? O sea, el hecho de que en mi muestra de 30 personas del grupo no haya habido nadie con 24 años hace que sea imposible que en la población de estudiantes del LEED haya alguien con 24 años. No. No, ¿verdad, Sara? No hace mucho sentido decir eso. Exacto. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca inferir literalmente. O sea, lo que veo es, aparentemente en la mayoría, si yo veo la distribución de frecuencias, veo que la mayoría de la gente está concentrada efectivamente en ese rango de edad, entre 17 y 20 años, digamos, si quieren. Perdón. Y luego va decreciendo, ¿verdad? Siendo bastante poco probable encontrarme estudiantes de 30 años o más, inclusive, ¿verdad? Estos son puramente la descripción del comportamiento de los estudiantes. Aquí no hay ninguna valoración de que si eso es bueno o malo ni nada, sino así pareciera que se está comportando. Entonces, yo viendo este comportamiento, y aquí estoy haciendo una línea. ¿Por qué estoy haciendo una línea? A diferencia de los bastones que utilizamos en la filmina anterior. Aquí no hay una línea que conecta todos los valores. Dijimos porque no es factible, no es posible observar un valor con decimales entre 1 y 2 en lo que es el número de puntos en un dado. Pero en estos temas que tienen que ver con el tiempo, ¿verdad? Con la edad de las personas, aquí yo sí puedo tener eventualmente cualquier punto posible entre 20 y 24. Entonces aquí hay una línea continua que conecta todos esos puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que para el 24 yo utilizo esa curva, esa distribución teórica, ¿verdad? De cómo va decreciendo con base en lo que yo observé en la muestra, y diría que para la población podría estimar algún nivel de probabilidad que vaya de acuerdo con esa curva, lo que llamamos una interpolación aquí. Pero lo que me interesa más allá de cómo se hace exactamente esa interpolación es que ustedes entiendan el concepto de qué es la muestra y cómo utilizo la muestra para estimar algo sobre la población. Como nos decía Sara ahorita, el hecho que en la muestra haya salido un 0 en la frecuencia observada no implica que aquí haya una probabilidad de 0 también. Es una probabilidad más baja que de 20, pero hay probabilidad de observar a alguien con 24 años. Ok, entonces, vean una cosa que nos interesaría aquí, por ejemplo, yo sí preguntara cuál es la probabilidad de observar, en este caso otra vez me devuelvo al número de puntos observados en un dado, cuál es la probabilidad de que ese número de puntos sea menor o igual a 3, menor o igual a 3, tendría que sumar la probabilidad de 3, ¿verdad? La de 2 y la de 1.
Entonces sumo las 3 barritas estas, ¿verdad? Un sexto del 1, un sexto del 2 y un sexto del 3. Serían 3 sextos. O sea, la probabilidad de observar un número menor o igual a 3 sería 3 sextos igual a 1/2, 50%. ¿Qué tuve que hacer? Sumar barritas individuales. ¿Qué tendría que hacer en este caso si me interesara, ¿verdad? Aquí de paso, decir cuál es la probabilidad de tener un estudiante que tenga 20 años o menos de 20 años de edad? Bueno, para eso, en esta distribución debería estar haciendo una suma también, ¿verdad? De todo lo que sea de 20 años o menos. ¿Ok? Entonces, lo que tendría que imaginarme aquí es que después del 20, aquí para abajo, ¿verdad? Del 20 hacia abajo, hay una cantidad infinita, así como estas barritas rojas que están dibujadas ahí, infinita de barritas que llegan cada una a esta curva que está negra aquí arriba, ¿verdad? Entonces yo tendría que sumar infinita cantidad de veces esas barritas. ¿Eso es factible desde el punto de vista matemático? Pues no, ¿verdad? Porque acabo de decir que son una infinita cantidad de barritas. No son las 3 barritas que vimos ahora en el caso del lanzamiento del dado. Entonces, ¿qué me toca hacer aquí? O sea, ¿qué es una suma infinita de barritas? Por definición, para los que llevaron ya algo de esto, lo recordarán. Por definición, eso es lo que llamamos una integral, ¿verdad? Una integral, y eso no vamos a, por si acaso, ¿verdad? Porque nadie le dé una grura ahorita. No vamos a realizar integrales en este curso, nada más estoy amarrando conceptos para que les haga sentido lo que vieron por otro lado también. Que lo que se realizaría aquí es una suma infinita, ¿verdad? De 17, que vamos a suponer que a menos que haya algún hipertalento, ¿verdad? Graduado a los 15 años del colegio, probablemente no vamos a encontrarnos personas menores a 17 años ingresando a la universidad. Entonces vamos a suponer que esta distribución arranca en 17. Desde el 17 hasta 20 años vamos a integrar esta función, ¿verdad? Que a diferencia de esta que vimos en la filmina anterior, no tiene para todos los puntos la misma probabilidad. O sea, esta dijimos que era uniforme, muy típica, les decía, de juegos de azar. Y esta otra sabemos que no es la misma probabilidad de encontrarse a alguien que tiene 17 años a alguien que tiene 18 o 19. Aparentemente el comportamiento nos decía que era más probable tener estudiantes, al menos que estaban llevando este curso, que andan entre los 19 y los 20 años, ¿verdad? Es más probable que encontrarse a alguien con 17. Digo más probable, no que no existan, y posiblemente aquí alguien podría levantar la mano y decir sí, efectivamente yo tengo 17, entonces no era tampoco probable, ¿no? Es menos probable que otros valores más cercanos a 20. Entonces nos tocaría integrar esa función que es, lo que hace esto es como sacar, ¿verdad?, el límite de las sumas, ¿verdad? Las sumas cuando n tiende a infinito, ¿verdad? La cantidad de términos tiende a infinito. Entonces, esta función p de x es esa probabilidad asignada a cada uno de los valores desde el 17 hasta el 30. Entonces voy a sumar todo lo que esté por debajo de esa curva en ese intervalo de 17 a 20. Esa sería la forma de obtener la probabilidad de que un estudiante tenga menos de 20 años. Les estoy comentando esto nada más conceptualmente ahora porque vamos a tener en 2 o 3 semanas la oportunidad de trabajar con otro tipo de distribuciones que no son de variables discretas, sino de variables continuas, en la que vamos a tener que recurrir a Excel. De pronto ahí también les voy a comentar algunas tablas que se pueden utilizar para poder ya no hacer sumas de valores puntuales discretos, sino el poder calcular áreas, ¿verdad? Porque estos son literalmente son áreas debajo de curvas. ¿Cuáles curvas? Estas funciones de probabilidad.
de variables continuas. Entonces, nada más para tener esa distinción clara de qué es lo que implica el hecho de decir esta variable es discreta o es continua. Si es discreta, ya sé que voy a tener que hacer sumas de probabilidades puntuales, y si es continua, voy a tener que hacer un cálculo un poco más complejo, que como les decía, no vamos a hacer integrales acá en este curso, pero el Excel o un app o lo que sea que vayamos a utilizar, las tablas ya las hicieron por nosotros, esas integrales, ¿verdad? Pero lo que hay de fondo son integrales. Bueno, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ya como para definir algunos términos que van a ser importantes acá, para formalizar los conceptos. La función que describe cómo se distribuye la probabilidad de ocurrir cada uno de los valores, como yo les decía ahora, la que me asigna una probabilidad a cada uno de los valores de X, ¿verdad? Sea X la edad, o para que sea discreta, como el número de puntos que observo en el dado. Esa es la P de X, ¿verdad? Esta F de X igual a X, ¿sí? O sea, la función que le asigna una probabilidad a un valor específico de X, o sea, XY, puede ser X1, o sea, el resultado 1 de observar un 1 en el lanzamiento del dado, o X2, observar el número 2, X3, etcétera, ¿verdad? Cada una de esos valores de XY va a tener asignada una probabilidad. Esa función va a ser una función de probabilidad. ¿Cómo son qué característica tiene esa función? Esa distribución de probabilidad. Al igual que las leyes básicas y propiedades básicas que vimos la vez pasada de las probabilidades en general, esta también va a ser siempre lo que llamamos no negativa, ¿verdad? O sea, la función no podría asumir valores por debajo de 0. Puede ser que sea 0 para algunos valores, de hecho, de lo más común que para algunos valores sean prácticamente imposibles de observar. Por ejemplo, ahorita les decía la edad, ¿verdad? La edad en los estudiantes por la forma en que funciona el sistema educativo. El observar a alguien que tenga 12 años en ULIT llevando estos cursos probablemente sea 0, ¿verdad? Y por otro lado, en el dado, también sabemos, dado que es un hexágono, no tiene probabilidad, la probabilidad de observar un 8, por ejemplo, es 0, ¿verdad? Entonces, esas serían las características de esa función de probabilidad. Tiene que ser mayor o igual a 0 la probabilidad de cualquier evento. Y lo otro que también era parte de las propiedades básicas que vimos la vez pasada, era el decir que una vez que esté definido el espacio muestral, ¿recuerdan? ¿Verdad? Decíamos cómo definíamos la cantidad completa de todos los posibles resultados que se podrían observar. Ahí decíamos que si yo sumo las probabilidades de cada uno de esos eventos, de todo lo que compone el espacio muestral, la suma de todo eso debería ser 1 o igual a 100%. ¿verdad? 1 siempre es 100%, por si acaso, ahora que estamos empezando a trabajar y a hablar de probabilidades. Un ejemplo, ¿verdad? De una función de variable aleatoria podría ser esta uniforme discreta, ¿verdad? Como les decía, aquí es 1 entre la cantidad posible de resultados. ¿Verdad? En el caso del dado sería 1 entre 6 posibles resultados. Si estuviéramos jugando ruleta y apostando al número que va a caer, si no me equivoco andaba por 70 y resto, no importa cuánto sea la cantidad de posibles resultados, siempre vamos a saber que la f de x va a ser 1 entre esa cantidad posible. ¿verdad? Entonces nada más la pregunta debería ser, bueno, depende si está jugando juegos de azar, cuántos son los posibles resultados y con base en eso le puedo calcular la probabilidad. Lo mismo sirve, por ejemplo, para decirle al abuelo o a la abuela qué tan probable es que se pegue la lotería, ¿verdad? Y que, por cierto, ¿verdad? Tristemente, por más que
La intuición, y me incluyo, ¿verdad? Antes de llevar cursos de estos, yo también tenía la sensación de que hacía sentido que yo me sentara en un casino, ¿verdad? Y le siguiera apostando constantemente al mismo color y en algún momento tenía que caer rojo, ¿verdad? Cuando juego lotería todos los domingos, si yo me apego fielmente, ¿verdad? Al 87, que es mi número, el de toda la vida, pues en algún momento tengo que ganar, ¿verdad? O sea, es imposible que no salga el 87 en algún momento. Y lo que vimos la vez pasada, creo que esa aclaración no la hice, lo que vimos la vez pasada de independencia de eventos, lo que nos decía es, si usted no, o si usted más bien, perdón, repone la bola cada vez, usted saca una bola de la tómbola de la lotería, muestra el resultado a la cámara de televisión, ya se reporta lo que tiene que reportarse y premiarse a los ganadores, y la bola vuelve a la tómbola, ¿verdad? Entonces, cada semana, ¿qué pasa? El juego arranca de cero, ¿verdad? La probabilidad de que salga el 89 o el 87, perdón, que les decía ahora, el número de toda la vida, ¿verdad? Como decía al menos mi abuela y mi abuelo, esa probabilidad es todas las semanas la misma. 1 entre la cantidad de posibles resultados. No cambia nunca. Por más que no haya salido nunca el 87, la probabilidad sigue siendo igual que cuando tenías 25 años y decidiste jugar por primera vez el 87. ¿Verdad? Poco triste, pero así es, ¿verdad? Y por eso dicen los casinos, ¿verdad? Y los que organizan loterías, la casa gana y está contenta, ¿verdad? O sea, siempre por el juego, por las probabilidades, siempre va a ganar la casa, ¿verdad? Entonces, eso sería como algo importante tomar en cuenta. Una aplicación muy, muy banal, pero bueno, muy práctica al final, ¿verdad? De todo esto. Dos conceptos aquí que les quería decir que son importantes son lo de valor esperado y la varianza, ¿verdad? La varianza ya ustedes la conocían. Vamos a incluir de la medida de posición de la distribución, que es el valor esperado, que prácticamente corresponde, ¿verdad? Corresponde al promedio. Al promedio de los valores, a la media aritmética. ¿Qué pasa aquí? El valor esperado en realidad conceptualmente, aunque se calcula muy similar y normalmente obtenemos el mismo valor que si calculáramos el promedio, el valor esperado se refiere más a esto que estamos hablando de la inferencia y es el valor el que debería dar como promedio el realizar este experimento, esta observación en una gran cantidad de veces. ¿Verdad? Veanlo de la siguiente forma. Si yo les preguntara cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad de obtener un escudo cuando lanzo una moneda, ¿qué me dirían ustedes? 50%. 50%, perfecto, dice Sara, listo. 50%. Ok, ¿estás segura, Sara? No estoy haciendo aquí, esto suena un poco como, ¿verdad? Yo diría que sí estoy segura. ¿Estás segura? Dice Sara, perfecto. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo te dijera, ¿verdad? Aquí es donde empieza a sonar como los juegos de los sombreritos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo te dijera que apostemos una suma X, ¿verdad? 5,000 colones, supongamos, a que salga entonces en los próximos 10 lanzamientos de la moneda salgan 5 escudos. Vos dijiste que 50% y que estás segura que 50%. Apostaría a los 5,000 colones, ¿sabes? Y compañeros, a que salgan 5 escudos. Yo creo que uno podría fallar. Podrías fallar, decís, ¿sabes? Sí, cuando lo pones así, sí. No, ya no te sentirías tan cómodo apostando eso. No.
Ok, ¿alguien se animaría? Así, muy honestamente, si de verdad tocara poner los 5,000 colones, sacarlos de la billetera, ponerlos en la mesa. Profe, yo digo que es lo mismo, porque cada vez que empieza otra vez, empieza el 50%. Totalmente de acuerdo, Daniel, correcto. Pero sí los apostarías entonces. Sí, o sea, y sería la misma probabilidad, a menos que se multiplique. O sea, son dos opciones y 10 veces. Sí. O sea, yo lanzo 10 veces la moneda nada más. Si no salió 5, yo me dejo tus 5,000. De lo mismo para los dos, yo se lo apuesto. Muy Ah, bien. bueno, pero usted también, o sea, el que pierde se lo paga al otro. O sea, Sí, no hay sí, ningún claro. Sí, engaño. sí. Sí, 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 es sí, lo ponemos mismo. los dos, pues. Los dos ponemos 5,000 en la mesa, exacto. Sí, Si sí, no sí. salen 5, yo gano. Si sale 4, 3 o 6 o 7, yo gano. Vos solo ganás si salen 5. En un dado, entonces. No, en la moneda. Lanzamos y tienen que Ah, salir 5 escudos. Porque vos dijiste que estás, bueno, Sara dijo y vos no lo has contradicho, que son del 50% de la probabilidad. Lo cual es cierto, ¿verdad? Creo que, creo que la mayoría, Daniel tiene razón, así es, cada vez es 50%, pero creo que la mayoría de la gente aquí diría, no me siento tan cómodo poniendo una apuesta de ese tipo. ¿Te sentirías más cómoda, Sara, si te dijera, no, no te preocupes, vamos a lanzar 1,000 veces? Y sería 500. Exacto. Sí me sentiría más cómoda. Eso lo, digamos, y está muy bien, y tenés razón, Sara, o sea, la intuición te funciona aquí, o sea, ¿qué es el asunto? Y hay una ley que está detrás de eso, que aquí no vamos a hablar de eso explícitamente, digamos, no la vamos a ver como materia. Hay una ley que llama la ley de los grandes números, ¿verdad? Y la ley de los grandes números lo que nos dice es justamente eso que la intuición de Sara le estaba diciendo ahora, que es, bueno, en una cantidad pequeña de repeticiones, es posible que yo no vea el valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado de escudos en 10 lanzamientos? Pues 5. ¿Por qué? De 50% de 10 lanzamientos. Sin embargo, no es seguro, ¿verdad? O sea, tiende a haber más variabilidad. Tiende a haber más variabilidad y podrían salir 4 y podrían salir 6. Y aún así ser la probabilidad en la población, ¿verdad? En todos los posibles lanzamientos. Si yo hiciera esto, ¿verdad? Y me dedicara el resto de mi vida a lanzar la moneda y a ver qué porcentaje de las veces sale, en algún momento va a ser permanentemente 50%. O sea, ya cuando llevo muchos lanzamientos. Pero con 1,000 es más probable que salgan los 500 a que en 10 salgan 5. Entonces, el valor esperado se refiere justamente a eso, ¿verdad? Es como cuál es el promedio de esta variable si yo hiciera una gran cantidad de observaciones. ¿Y por qué está afectado eso también? Por lo que les decía ahora, el tema de la edad, por ejemplo, ¿verdad? Que en mi muestra, que es relativamente pequeña, de 30 estudiantes, no salió nadie con 24 años. Sin embargo, me decían ustedes también ahora que eso no implica que 24 años sea imposible de observar en la población, que es mucho más que esos 30 estudiantes que les pregunté. Entonces, eso que llamamos E de X, el valor esperado de X, de la variable edad, o de la variable cantidad de veces que sale escudo, ¿verdad? Número de éxitos, por ejemplo. Ese valor esperado, igual a esa letrita griega que se llama mu, ¿verdad? Esta que está aquí, le decimos mu. Esa va a ser conceptualmente, ahorita les digo a qué se refiere esto que está acá, conceptualmente va a ser, sí, la cantidad posible perdón, el valor al que debería tender el promedio cuando hago una gran cantidad de observaciones. Ahorita les comento cómo nos masticamos esto, ¿verdad? Y luego la varianza, igual que como lo que habíamos visto también, desde el punto de vista descriptivo decíamos que recuerden que la varianza era
la diferencia, o se refería a la diferencia entre cada uno de los valores, de cada una de las personas que les pregunté la edad, por ejemplo, y el promedio de la muestra, hablábamos cuando hablamos de la estadística descriptiva, o sea, hacíamos X menos X barra, ¿verdad? X barra era la media aritmética de mi muestra. Esta varianza, al estar hablando de inferencia sobre la población, esta diferencia ya no es con respecto a X barra, sino que es con respecto a mu. Este mismo mu que está aquí arriba, ¿verdad? O sea, primero calculo un valor esperado, como les decía, ahorita lo hacemos, y luego comparo cada uno de los valores de X con ese valor esperado que calculé, que ese valor esperado podría ser el de la muestra o podría ser alguno que yo calcule con respecto a cómo es esta distribución de probabilidad. Ok, y luego vamos a tener aquí cada uno de esos valores de X ponderados por su probabilidad. Entonces, vamos a realizar el ejercicio aquí también específicamente con la edad. Entonces voy a mostrarles acá, más bien voy a abrir vamos a abrir un Excelito. Y aquí ustedes me hacen el gran favor ahora de decirme los valores de su edad. Vamos a poner aquí X igual edad. Y ustedes me dicen sus edades y ahí vamos a hacer el ejercicio aquí juntos, si son tan amables. Si alguien prefiere no decirle, no hay ningún problema. Por aquí, por discreción o lo que ustedes consideren, obviamente no hay nada obligatorio aquí. Los que tengan el gusto de decírmela, les agradezco. Adelante. Y 22 años. ¿Perdón? 22 años. 22, dice Javier, perfecto. ¿Qué más? 24, profe. 24, María Fernanda. 22 gracias. años, profe. 22, 29. excelente. 27. 23. 27, 23, ajá. 22, 27 profe. Creo que alguien más dijo 27, si no me equivoco, ¿sí? 19. 19, 20, profe. 20, 18. ajá, 22. ok. Más, Profe, 18. Julián, ok. Unos 4 o 5 más sería buenísimo. ¿De cuántos tenemos? 23. 23, ajá. 24. 24. No falta nadie. Bueno, nadie de los que quiera decirlo. Un par más, vamos. No, ok. Entonces, tenemos aquí. Buena suya, profe. La mía, sí, buena idea. Gracias. Vamos a poner la mía, 42 años, recién cumplidos. Un tantito más arriba que ustedes. Bueno, todos tenemos en total, tiene razón José Luis, aquí tenemos 16 personas en esta muestra. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Vamos a suponer, vamos a ver cómo se ve esto si hago una tablita dinámica. Ya esto ustedes lo conocen bien, ¿verdad? Las tablitas. Vamos a poner aquí la edad. Y aquí vamos a poner la cuenta. ¿Cuántas personas hay? Entonces, 18 hay 2 personas. 19 hay 1 persona, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí igual podría volver a meter esta aquí para tenerla también. Voy a mostrar esa como
probabilidad, ¿verdad? Como porcentaje del total de la columna. O sea, el 12,5% de esta muestra que tiene 18 años, un 6,3 que tiene 19, otro 6,3 que tiene 20, etc. Entonces, estas podríamos llamarlas, que estas son como la frecuencia relativa, de hecho, ¿verdad? Frecuencia relativa. Esta es la frecuencia absoluta. Absoluta. ¿Qué pasa aquí? Que entre 20 y 22 años, aquí no tenemos ningún valor, ¿verdad? No tenemos un 21. Y luego tampoco tenemos un valor para 25, 26. Pero bueno, entonces les decía, el ejercicio que ahorita no nos vamos a dedicar a ese para no complicarlo mucho más, pero el ejercicio que uno podría hacer es buscar asignarle una probabilidad a esos valores. ¿Con base en qué? Con base en el comportamiento que hay acá, ¿verdad? Aparentemente aquí, claro, esta muestra es muy pequeña, ¿verdad? Deberíamos tener una muestra más grande, como para que esas probabilidades fueran un poco más representativas. Pero si efectivamente no saliera nadie con 21 años, aquí podríamos estimar entre 6,25 y 25 en ese crecimiento, asignar un valor de probabilidad entre esos dos valores. Y luego, entre 24 y 27, decir, bueno, aparentemente aquí son bastante similares las probabilidades, entonces podemos asignarle esa misma probabilidad a 25 y 26. Y hacia 27, de 27 a 29 otra vez cae, entonces, bueno, le asigno un valor entre 12,5 y 6,25. Y así, aunque en la muestra no haya observado valores, esto más grande, aunque en la muestra no haya observado valores, podría inferir probabilidades para las personas que tienen en esas edades, aunque no las haya observado aquí, ¿no? Pero eso no es lo que vamos a hacer exactamente ahorita, sino que vamos a basarnos estrictamente en lo que salió en la muestra para calcular primero lo que llamamos el valor esperado. El valor esperado lo que nos dice es pondere, ¿verdad? Calcule el promedio de edad, o sea, cuál es el valor esperado de la edad, ¿verdad?, de los estudiantes, haciendo la operación con estas probabilidades. O sea, vamos a suponer que estas son las probabilidades en la población y las vamos a ponderar por cada una por las edades que se observaron aquí. Entonces, vamos a hacer exactamente eso ahorita. Entonces, aquí lo que se dice es, voy a devolverme un segundo aquí a la filmina. Lo que dice es, este signo que ustedes ven aquí, este símbolo, no recuerdo si eso lo habíamos explicado tal cual, creo que sí, cuando hicimos el cálculo del promedio, cuando dijimos sumatoria de todos los valores, ¿verdad? Decimos sumatoria de X, Y, entre N, entre la cantidad de valores. Aquí igual vamos a tener sumar cada uno de los valores de X multiplicado por su probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad o X aquí, digamos, cuál es el valor, primer valor de X? 18 años. ¿Cuál es su probabilidad? 12,5%. Luego tengo 19 años multiplicado por su probabilidad, 6,25%, más el valor de 20 años multiplicado por su probabilidad de 6,25%, y así voy exactamente hasta el final. Hay una forma más rápida de hacer esto, que es usar la función de suma producto en Excel, pero me interesa aquí que ustedes vean nada más la dinámica en este caso. Pueden usar esa función si lo tienen claro, pero lo que estamos haciendo es sumando cada uno de los valores de X será la edad de ustedes, multiplicada cada uno por su probabilidad. Entonces le va a dar, por ejemplo, un mayor peso, porque es más probable tener 22 años que el peso que tiene 19 años. Eso es lo que va a estar por detrás en el cálculo. Entonces así me voy para cada una de las parejas de aquí de valores. Ajá. Hasta por aquí.
y vamos a obtener, ¿qué obtenemos como resultado? 23,875. ¿Qué significa este valor aquí, compañeros, compañeras? Lo que significa es que si yo sacara una muestra suficientemente grande de estudiantes, lo que debería obtener de valor, ¿verdad? De valor promedio, el promedio de la edad debería ser 23,88 años. Ese es el concepto de valor esperado, ¿verdad? Cada uno de los valores de edad multiplicándolo por su probabilidad y la suma de eso es 23,875. Ahora, si nos devolvemos aquí, voy a hacer el otro ejercicio de decir, bueno, ¿cuánto hubiera dado el promedio si hago simplemente average, ¿verdad? O promedio de estos 16 valores que están acá. Bueno, 23,875. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo uso exactamente las mismas observaciones que tengo de mi muestra para estas probabilidades, y así lo hice yo ahorita, voy a obtener exactamente el mismo. Es una otra forma de calcular el promedio, simplemente. Es lo mismo que tenemos acá. Si yo hubiera decidido asignarle una probabilidad a los valores en medio de 20, 22 y otra para los que están entre 24 y 27, entonces este valor esperado me hubiera dado diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy infiriendo probabilidades para los valores que no observé en la muestra. Que es algo que no estamos haciendo aquí ahorita porque no es parte del alcance, digamos. Pero para que ustedes tengan claro que si en algún momento les tocara ver a alguien que está hablando de un valor esperado, en algunos ejercicios en economía, por ejemplo, es común verlo, hay que tener en cuenta si esas probabilidades corresponden exactamente a lo que está en la muestra o si se están haciendo inferencia para valores que no se observan. ¿Okay? Profe, una pregunta. Sí, dime, Estefan. ¿El valor esperado lo puede calcular también con la frecuencia absoluta o solo con la relativa? Sí, puedes hacerlo. Sí, de hecho, si querés, hagámoslo acá. Voy a copiar esta formulita para enseñarte aquí. Muy buena pregunta. Voy a cambiar aquí todo lo que diga C, lo voy a cambiar a, déjame ver si se puede hacer acá. Todo lo que diga C lo voy a cambiar a la columna B para usar la frecuencia absoluta. Bueno, de paso me lo hizo en la que no quería, pero está bien. Entonces, de hecho, hagámoslo acá mismo. Entonces, con lo que estoy haciendo ahora es cada uno de los valores los estoy multiplicando por los que dijiste ahora, hasta los títulos me los cambió, ¿ver? Divino. Del bound, era el count. Entonces, bueno, aquí dado que me cambió esto, ahora estoy calculando la cantidad, estoy como sumando todas las edades, no he sacado un promedio. Entonces, lo que necesito hacer ahora para sacar el promedio es justamente dividir todo esto. De hecho, debería ponerlo aquí, o puedo hacerlo aquí abajo. Es esa suma de todas las edades, dividirla entre la cantidad de valores. Es lo único que tendrías que ajustar en ese caso. O sea, ¿qué hice cuando usé las probabilidades o las frecuencias relativas? Lo que hice fue multiplicarlo una vez por cada una de estas absolutas entre 16. Entonces, si lo vas a hacer con las absolutas, calcular primero este paso, después tenés que dividir entre n, entre la cantidad de observaciones. Pero el resultado es el mismo, puedes hacerlo así. ¿Todo bien? Sí, entendido. Perfecto. Luego, la varianza, recuerden que cuando calculábamos la varianza, de hecho voy a hacerlo aquí primero como lo hicimos en las primeras sesiones, cuando calculamos la varianza, calculábamos suma de cuadrados, como bien cuadrados aquí, de diferencia, o diferencia cuadrática, no recuerdo cómo le decíamos, era el valor observado, 22 años, menos
el promedio elevado al cuadrado. ¿Por qué le elevamos al cuadrado? Para que cuando sumáramos no diera 0, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una de las formas de hacer que un número negativo dé positivo y el positivo se quede positivo, ¿verdad? Aquí me faltó dejar esto fijo. Ajá. Y ahora voy a tener cada uno de los valores menos el promedio. Aquí, por cierto, ven lo que afecta a un valor extremo, ¿verdad? También la varianza, no solo el promedio. Definitivamente en promedio no pareciera que este grupo anda en 24 años, muy influenciado por esta edad totalmente diferente al resto, ¿verdad? Mi edad en este grupo. Y luego los cuadrados de diferencia también dan valores relativamente grandes, para algunos y para el caso mío, por supuesto, bastante más. Entonces, la varianza, por eso yo les decía también, la varianza también se afecta, igual que el promedio, por valores extremos, como este es un valor extremo. Nada más para retomar aquí el concepto de lo que habíamos hablado de variabilidad y de tendencia central cuando hablamos de eso, en estadística descriptiva. Ahora, para calcular la varianza, independientemente de eso, para calcular la varianza dijimos tenemos que sumar todas esas diferencias al cuadrado. ¿verdad? Sumamos todo y dividimos entre la cantidad de observaciones menos una, ¿verdad? Si recuerdan ustedes. Menos una. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué menos uno? Porque eso era lo que decíamos, el grado de libertad que perdimos al utilizar la media aritmética para calcular la varianza. Por ahí lo habíamos conversado en su momento. Entonces aquí no dividió entre 16, sino entre 15. Pues la varianza es 33,18. Yo lo puedo confirmar si quieren. Vamos con la formulita del Excel. Varianza 33,18. Ahora, ¿cómo calcula la varianza con respecto al valor esperado? Igual, seguimos trabajando con las probabilidades que nos arrojó la muestra, ¿verdad? Entonces aquí ahora voy a hacer igual diferencias cuadráticas, ¿verdad? Voy a hacer acá cuánto da cada uno de los valores de edad, 18, menos el promedio, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Lo mismo voy a hacer, ¿verdad? Cada uno de los valores con respecto al promedio lo dejo fijo al cuadrado. Ok, entonces ustedes dirían, bueno, entonces ahora sume esto que está aquí y eso dividido entre la cantidad de observaciones debería ser la varianza también, ¿verdad? Pero ojo lo que hicimos aquí. Aquí tampoco pude sacar. ¿Qué pasa si yo... ¿Quién me podría decir esto? ¿Por qué si yo saco aquí el promedio de estos valores no me da 23,875? ¿Por qué me da un valor diferente? Porque no está el total de la muestra. Es para el total de la muestra, decís, José Luis, perdón. O sea, porque solamente está un valor, no están todos los 16. Exacto, o sea, porque esto es como, exactamente, como dice José Luis. Eso es como si tuviera solo una persona que tiene 18, solo una que tiene 19 y una para cada una de estos. Es como si la muestra fuera 9 personas, ¿verdad? Y no 16 personas. Entonces esto no está tomando en cuenta, si yo sacara un promedio de estos valores nada más, aquí no toma en cuenta que, por ejemplo, hay 4 personas que tienen 22 años y solo una que tiene 42. Entonces, este promedio no haría sentido porque no estoy tomando en cuenta toda la muestra exactamente como acaba de decir José Luis. Entonces, la varianza tampoco puedo calcularla sumando esto ahora, porque esto igual, esta diferencia de 34,51, que es la del 18 con respecto al promedio 23,875, esta diferencia al cuadrado se da 2 veces. No solo una vez. Esta solo se da una vez y esta se da 4 veces. Entonces tengo que igual ponderar todas estas por cada una por su probabilidad. El 34,51 por 12,5% más este por este más este por este, igual como calculé
esta primera suma, ¿verdad? Como preguntó Daniel ahora. Entonces, en la varianza, ¿qué me toca hacer? Voy a utilizar esta otra función de una vez para que vean cómo funciona. Esta suma producto lo que dice es, en lugar de ir usted una por una, este por este, más este por este, y escribir todo eso, que es bastante tedioso, mejor defíname cuál es el primer vector o arreglo, como dice esto aquí, ¿verdad? Y vector se refiere, estos son los primeros valores que quiero utilizar y quiero que cada uno de estos registros lo multiplique por esta otra columna. Entonces, con base en eso, puedo obtener el valor de la varianza, que sería lo que hizo esto acá es multiplicar este por este, más este por este, más este por este, y así se va, ¿verdad? Hasta la última fila. Eso es lo que está haciendo esta función que dice sum product o suma producto en español, ¿verdad? Entonces eso pues es bastante práctico para hacer estos ejercicios. ¿Da el mismo valor de la varianza que calculamos acá? No, ¿verdad? No da el mismo valor de la varianza que calculamos aquí. ¿Por qué no? Porque aquí yo les decía que estoy dividiendo entre 15. ¿Ok? Aquí yo dividí, o lo que está esto haciendo es dividiendo todo entre 16. ¿Por qué? Porque cada una de estas es este número entre 16, da 12,5%. Este entre 16, 6,25%. Y así se va. Todos estos números los obtuvo dividiendo entre 16. De hecho, si yo este numerito aquí ahora lo divido entre vamos a ver, lo divido entre 15, vamos a ver si así no sale, por 16, debería salir exactamente el número de la varianza que tengo acá. O sea, eso es como ajustando que uno lo está dividiendo entre 15 y el otro lo divide entre 16. Entonces esta varianza la está haciendo más pequeña porque la está dividiendo entre 16, no entre 15. Esta varianza que tienen acá. ¿Verdad? ¿Y por qué eso es así? ¿Por qué no divide entre 15 aquí para calcular la varianza? Porque estamos hablando de un concepto de valor esperado, igual de la varianza. O sea, esto es, la interpretación aquí sería, si yo sacara una cantidad muy grande de muestra para obtener un promedio de edad de los estudiantes, sería 23,88 años. Y la varianza de este promedio, 23,88 años, sería 31,1 años. De una gran cantidad de estudiantes, no 16 estudiantes. Entonces, ese concepto de inferencia que lo que quiere decir es que al final, si yo sacara una muestra, por ejemplo, de 200 estudiantes, pues sería una gran cantidad, esa muestra pues no le hace mucha diferencia si lo divido entre 199 o si lo divido entre 200. La varianza va a tender a tener un valor prácticamente igual. Entonces, por eso es que en estos casos trabajamos con las probabilidades sin preocuparnos por este tema de que si es 16 o 15. Y en el caso de estadística descriptiva, sí tenemos que, como son muestras más reducidas, tenemos que quitarle ese grado de libertad, dividir entre 15 y no dividir entre 16. Ok, por eso las varianzas no coinciden entre lo que vimos acá, en ese 33,18 y este 31,11, prácticamente queda redondeado. ¿Hace sentido y se entendió cómo calculamos valor esperado y varianza acá? ¿Alguna duda? Ok, bueno, perfecto. Entonces, vean que estos simbolitos feos que ustedes normalmente no los quieren mucho, ¿verdad? Aquí está cada uno de los valores de X multiplicados por su probabilidad o por su frecuencia absoluta, como sugirió Daniel, también se puede hacer en ese orden. Nada que ahí en ese caso al final hay que dividir entre n, como les decía ahora. Y lo mismo hicimos con la varianza. A cada uno de los valores le restamos el valor esperado, elevamos al cuadrado, y cada una de esas diferencias cuadráticas las ponderamos por las probabilidades, ¿verdad? Esto es f de x. Y así obtenemos esperanza x, mu, igual a esto,
Y sigma cuadrado, por cierto, es a la forma en que nos referimos en la varianza poblacional, ¿verdad? O sea, la varianza de una gran cantidad de observaciones. Ojalá todas las observaciones que están disponibles en la población. Bueno, aquí tienen simplemente el desarrollo de eso mismo, ¿verdad? Que vimos ahí. Y con base en todo esto, veamos esta práctica. Aquí les pediría que me den unos 10, 15 minutos para actualizar lo que está en el aula virtual. Si quieren también, ahí hacen un break ustedes. Tratamos de hacer esto, ¿verdad? Que es con base en un archivo de datos que nos muestra quejas por semana que se pusieron, ¿verdad? En una cadena de tiendas de ropa, en 2 centros comerciales, A y B, que calculemos el valor esperado y la varianza. Y aquí cuando dice sigma, esta es la desviación estándar. Una vez que obtuve la varianza, puedo calcular la desviación estándar para cada centro comercial. Y bueno, contestar esa pregunta. Y luego también hacer esta práctica 2, que no es con base en un Excelito, sino más así tipo teórico, como esto que está puesto acá. Inclusive trabajar o obtener un coeficiente de variación. Esto es como combinar lo que vimos de estadística descriptiva con esta forma de calcularlo con estadística inferencial, ¿verdad? Con el valor esperado y la varianza. Entonces ya voy a actualizarles eso, si gustan, en cuestión de 15 minutos debería estar. Como les decía, esto no es para entregar hoy. Yo les pediría que traten de hacerlo hoy durante la sesión y me hagan las preguntas. Yo igual los asigno ahorita mismo a los breakout rooms, a los que se quieran y puedan quedar. Y en todo caso, les decía, ¿verdad? Espero que ustedes estén en esa dinámica, preparándose muy bien y leyendo, ¿verdad? Y haciendo las prácticas del libro. Sigamos aquí aprovechando esos espacios. Vean que adrede no los estoy bombardeando como venía con estadística descriptiva, que eran temas un poco más digeribles de entrada. Sí los tenía como muy entretenidos con ejercicios prácticos. La próxima vamos a tener ejercicio práctico. Todavía esta sesión no vamos a tener, pero lo que quisiera es que más bien aprovechemos esa, digamos, no tensión aún para familiarizarnos y aprovechar y hacer práctica, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación. Ahorita los asigno a los que se quieran quedar a los breakout rooms en los grupos. Y en cuestión de 15 minutos deberían tener los archivos ahí. Podrían arrancar, los que quieran arrancar ya, podrían trabajar ya con la práctica 2, que no necesitan el Excel. Y ya pronto en un ratito tendrían el Excel para la práctica 1. ¿Alguna pregunta, comentario antes de cerrar aquí, digamos, la parte grabada? Ok. ¿Puedo subir esta presentación? Sí, ya, exacto, eso voy a hacer de una vez también. Sí, ya lo voy a subir. Ok, bueno, listo. Entonces, aquí, pues por aquí quedo, nada más me levanto también un par de minutos, pero después de eso estoy. Vamos a asignar los breakout rooms. Ustedes me dicen a quién voy asignando aquí. Al primer room, primera sala. Del grupo de Adriana Hernández, si quieren. Sí, Como está les bien. decía, no es entrega formal. Si alguien te dice, no, prefiero hacerlo en otro momento, ya eso es madurez y tema manejo de agenda de ustedes, ¿verdad? O sea, no hay ningún tema aquí de evaluación por medio, sino si quisieran hacerlo en otro momento. Profe, yo estoy con Ricardo y ¿Sí? no sé si estás conectado, bueno, Daniel. Ricardo y Daniel. Ajá. Creo que el otro compañero no está conectado. Daniel, ok, listo. Perfecto. En la 2, Alejandro Víquez. Profe, somos con Estefano y conmigo. Y con María Fernanda, ¿verdad? Ok, vamos con la 3, Alexia. Con José Andrés y Olger.
3, Jorge. Jorge le puse los 2 usuarios. La 4, Camila. Con Luisana y Valeria Valeria Campos, ¿verdad? Era Murillo. Campos. La 5, David López. Profe, con Javier Blanco y Nicolás Salazar. Listo, ahí están. José Luis. Con Julián Mora y Valeria Murillo. Ok, ahorita los asigno ahí con vos. Bueno. Paola Meneses. Está con Sebastián, ¿verdad? Sí, y con Sara. Perfecto. Me queda Rafael Ulate. Rafael, vos Sí, estás profe, yo con... estoy con Bernardo Castro y Sebastián Acuña. Ok, no los veo, Rafael. Entonces, por aquí, Samuel, ¿vos con quién estabas? Bueno, voy a asignar a Samuel aquí a la 9. Voy a abrir estos. Y vamos a asignarlo a José Salazar. Seis.